de Jesucristo, el perdón es necesario e imperante para que Dios haga algo. La historia que el día de hoy vamos a ver está en el libro de Marcos. ¿Quién era Marcos? Hablemos un poquito de Marcos. Marcos en latín su nombre es Marcus y significa gran martillo. Acuérdense ustedes que cuando las personas se convertían al cristianismo les cambiaban el nombre. Simón, que se llamaba Simón, después se llamó Saulo, se llamó Jacobo, se llamó Santiago. Y así podemos seguir con un montón de personas quienes al convertirse al cristianismo les cambiaron el nombre. Él originalmente se llamó Juan, pero le cambiaron su nombre a Marcos. Algunos le llamaban como Juan Marcos inclusive. Y quería decir su nombre gran martillo. Oiga, buen nombre para algunas personas, ¿no? Que están ahí, dele, ¿no es cierto? Gran martillo. Eso significaba Marcos. Pero ¿quién era este muchacho? Era amigo y discípulo de Pedro. Y se le atribuye las primeras redacciones a los hechos de Jesús recabados en diferentes fuentes. Hay algo interesante y es que Marcos es un muchacho estudiado, bien tratado. Es un chico, como decimos aquí en el Ecuador, un hijo de papi. Miren, la mamá de Juan Marcos era una mujer muy pudiente en Jerusalén y al parecer ella fue la que dio su casa y daba ofrendas bastante voluminosas para que la iglesia original de Jerusalén pueda avanzar. El hijo de la señora que patrocinaba la iglesia de Jerusalén es Juan Marcos. Es un chico que creció con todas las comodidades. Es un chico que creció, digamos, en la sociedad judeo-romana de ese entonces bastante bien acomodado. Un chico que pudo estudiar, un chico que tuvo acceso a diferentes cosas que quizás el común de los muchachos judíos no tenían. Miren, este muchacho se pone a investigar información acerca de Cristo. Él no fue uno de los apóstoles. Él más bien conoció a Pedro y fue muy amigo de Pedro. Fue familiar también de... se me acaba de ir el nombre en este momento. Zebedeo es el uno, Bernabé. Fue familiar de Bernabé. Y miren, parecería que en los primeros viajes misioneros este muchacho camina con Pablo. En el primer viaje misionero se va con Pablo, pero al ser sometidos a una paliza que les meten los romanos, porque en ese tiempo Pablo era perseguido, era golpeado. Parece que todos los que fueron se aguantan, pero este chico, Juan Marcos, sale corriendo. Eso desata en Pablo una sensación de que este muchacho no sirve para esto. Y en principio, Pablo le dice, vos no, ándate nomás. Y el siguiente viaje misionero ya no cuenta con él. Porque claro, un muchacho que estaba acostumbrado a las comodidades, al verse en un ambiente hostil y recordar que tiene su posición, lo más fácil es correr, pues. Miren, al finalizar la vida de Pablo dice, tráiganme a Juan Marcos, porque es un hombre que sirve para el ministerio. ¿Qué hizo cambiar? ¿Qué hizo que esa percepción original que tuvo Pablo sobre la vida de Juan Marcos, después sea otra distinta? Es que con el pasar de los años este chico fue tocado por la palabra de Dios y fue transformado y se convirtió en otra persona. Originalmente un muchacho que lo llevan para una misión y sale corriendo porque no le gustó, después se transforma en una persona que Pablo dice es alguien quien sirve para el ministerio. Eso me hace pensar en algo. Miren, nosotros el día de hoy tenemos un punto de cristianismo. María Fernanda sabe decir, quiero sacar tu mejor versión, le dice la gente cuando conversamos con ellos. Quiere decir que nosotros no somos personas estáticas, o no deberíamos ser personas estáticas, sino que deberíamos progresar y avanzar hasta la estatura de Cristo. Y cuando eso pasa, nos convertimos en personas útiles para el Evangelio. Si usted en este momento mira a una persona, mira a un jovencito, mira a un muchachito, que de pronto no tiene las cualidades para servir al Señor, pero tiene el deseo, no lo deseche, porque el Señor hará su obra. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Y quizás ahora sea como la luz de la aurora y le veamos al chico como, más o menos, nomás, este hombre así nomás. Como alguna vez me decía una señora, no, ¿qué va a decir pastor que mi marido va a ser justo? Usted no le conoce, yo sí le conozco. Yo le decía a Dios también, y Dios dice que Él va a ser como la luz de la aurora si es que sus pasos se alinean a ser justo.
no lo deseche hoy, porque puede ser que con el paso de los años el Señor haga su obra. Más bien veamos en esa persona, en fe, de que esa persona llegará a la estatura del varón perfecto y contribuyamos en lo que podamos para que esa persona llegue. A veces con nuestra lengua somos muy rápidos para juzgar y nos olvidamos que Dios, de lo imposible, puede hacer posible. Juan Marcos tiene por propósito compartir este escrito que él hace con una sociedad romana, con los gentiles, para mostrar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y en medio de esta circunstancia, entonces Marcos empieza a investigar y con su estudio, con la manera como él era, empieza a encontrar maneras de compartir, lenguaje para poder compartir y decir de una forma cronológica y precisa lo que Jesucristo había hecho. Entonces, el libro de Marcos, del muchachito que salió corriendo en la primera misión porque le dio miedo y prefirió su comodidad, de ese muchachito es donde se basan los otros evangelios para escribir los hechos de Jesús. El libro de Marcos es tomado como la base de los evangelios. Hablemos un poquito del contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesucristo había sido ya presentado después del bautismo, Satanás lo había tentado, empezaban los primeros milagros y comenzaron a tener cierto celo las autoridades religiosas de ese entonces. La palabra de Dios nos dice en Marcos 2 que retorna Jesús a Capernaum, y Capernaum era un sitio medio especial para el Señor. ¿Y por qué era especial para el Señor? Porque de ese lugar habían salido algunos de sus discípulos. Allí es donde se da esta pesca milagrosa y comienza ese milagro en donde aparece Pedro, donde lanza las redes. Capernaum era un sitio donde al final del lago existía un sitio muy bravo, digamos así, en el mar, en las olas, muy torrentoso, pero había muchos peces. Y como había muchos peces, había mucha gente que se lanzaba a pescar. Pedro era uno de ellos. Y este sitio se convierte con el tiempo para Jesús en una especie de cuartel general. Los estudiosos bíblicos dicen que lo más seguro es que la casa donde entró Jesús en ese día era la casa de Pedro, porque tenía una amistad muy profunda. ¿Y por qué Marcos destaca en el segundo capítulo de su libro la visita de Jesús a la casa de Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro era su mentor. Porque Pedro era quien le había contado los hechos que sucedieron con Jesús. Entonces, cuando comienza Jesús a regresar, su fama se empieza a regar por pueblos, por aldeas, vienen los religiosos, principalmente los escribas, y estaban primeritos sentados en la casa de Pedro esperando que Jesús llegue. Cuando Jesús llega y empieza a enseñar, empieza un conflicto en el corazón de los religiosos. Y al decir religiosos no quiero que lo pongamos como una mala palabra. Los escribas son tomados casi en cuenta como el cuco, ¿no? No seas un escriba, vos eres un fariseo. Dicen, miren, no es una mala palabra. En realidad, el escriba era una persona que conocía tanto la escritura, que tenía la autoridad de poder escribir copias fieles de los más antiguos o de los originales en los mejores casos. Un escriba era una persona que había estudiado tanto para tener la autoridad de poder transcribir la palabra de Dios. Y como hacían tantas copias, en ese tiempo Xerox todavía no existía, ¿no? Entonces no podían sacar una copia, pues. No podían ir a una papelería y decir, una resma de papel que voy a sacar una copia del Génesis. No había. ¿Cómo lo hacían? En pedazos de cuero se escribía y había una persona que escribía. A esa persona se lo conocía como escriba. Una persona tan estudiada que sabía en su mente, de memoria, con punto y coma, lo que la palabra decía. Conocimiento a ellos no les faltaba. ¿Qué les faltaba? Visión. Igualito que ahora. Conocimiento de la palabra, lo conseguimos. ¿Qué nos hace falta? Visión. ¿Qué hacemos con eso? Yendo nuevamente al texto, estas personas se sienten por la presencia de Jesús incómoda, porque Jesús empieza a enseñar cosas que no habían escuchado antes y que no se despegaban de los textos bíblicos. De hecho, en el año 60 después de Cristo comienza una persecución porque Nerón dice que los cristianos fueron los que incendiaron una parte de Roma y comienza una persecución en contra de ellos. Los escribas son los que salen al frente y le dicen, quémennos, voten todo. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios está aquí y la vamos a volver a escribir.
así quemen todas las copias. Ellos se sienten ahora amenazados. Ellos se sienten de cierta manera furiosos por la presencia de Jesús. La casa se empieza a llenar de gente. Empieza a haber tanta gente en esa casa. En ese tiempo la casa de los judíos tenía una especie como de terraza hecha con una especie de palos y cubierto apenas, en donde se ocupaba la parte de arriba como otro espacio más de la casa. Tenían una escalera lateral por donde se podía subir ese espacio. Entonces comienzan a llegar, dice la palabra, 4 personas llevando en una camilla a un paralítico. Una persona que está paralítica, una de las primeras cosas que empieza a suceder, alguien que pudo caminar y después ya no puede hacerlo, una de las primeras cosas que empieza a suceder es lo que le está pasando al pastor. Empieza a crecer. ¿Por qué no hace ejercicio? Y empieza a tener más peso. Entonces se presume que la persona que traían en la camilla no era una persona liviana ni era tan fácil de transportarlo. Y cuando llegan a la casa se dan cuenta que hasta la puerta estaban paradas las personas y no se podía ingresar a la casa. ¿Qué hacen los amigos? No hubo cómo, viejo, ni modo, no, nos vamos a la casa. ¿Qué hicieron los amigos? Buscaron la escalera, se subieron al techo, rompieron el techo y bajaron en los aires al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús al recibir al paralítico? La palabra de Dios reseña lo siguiente en Marcos 2:5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes son ellos? ¿De quiénes? De los amigos y del paralítico. Dice, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo me pongo a pensar y digo, a ver, si yo hubiese estado como uno de los 4 amigos trayendo al paralítico, yo me hubiese molesto. Sí, yo hubiese estado bravísimo. Y hubiese dicho, a ver, le venimos trayendo no sé cuántos kilómetros caminando con el sol, con el polvo, con el que no es nada liviano. No es una camilla ergonómica en donde había manijas para tomar, debe haber sido palos, alguna cosa como esas que deben haber lastimado las manos de quienes los llevaban. No debe haber sido fácil. Llegamos, nos damos cuenta que no hay cómo y en vez de volvernos, nos subimos a la terraza, rompemos la terraza, sabiendo que el dueño de casa quizás hasta nos hace pagar. Le bajamos al gordo en la mitad. Y cuando llega a la presencia de Cristo, Jesús en vez de levantarlo le dice, tus pecados son perdonados. ¿Qué sentido tiene? Yo me hubiese molestado. Algo que quiero que sepamos antes de continuar es que ni la enfermedad ni el pecado constaban en el plan original de Dios. El pecado es la puerta por donde ingresa muchas cosas, entre ellas la enfermedad. Y eso no constaba en el plan original de Dios. Jesucristo comienza perdonando. ¿Por qué? De eso vamos a hablar. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradezco, Señor, por servir la mesa, Padre, para recibir este manjar espiritual que viene de tu corazón. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, detén mi lengua de hablar cosas que no provengan de tu corazón, que no vengan de tu voluntad. Yo ato mi lengua a tu Santo Espíritu para que tu Santo Espíritu, mi Dios, fluya en esta mañana. Toque corazones. Señor, rompa esquemas mentales que nos están llevando a la perdición. Y en el nombre de Jesús, que en esta mañana encontremos esperanza en tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu fluya a través de mí, Señor. Utilízame, mi Dios. Aquí estoy, Padre, una vez más. Señor Jesús, te pido una vez más, úsame, mi Dios, aunque no lo merezca, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, ¿por qué Jesús comienza perdonando y no sanando? La necesidad que tenía esa persona en ese momento, la necesidad visible, era que pueda caminar. Les vuelvo a repetir lo que les he dicho varias veces. Dios no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y lo que vio Jesús en ese momento es que había necesidad de perdón. Es que el ser humano no solamente es cuerpo. El ser humano no solamente es lo que tenemos aquí. Tóquese así, tóquese. Pellizquese un poquito nomás.
¿Le duele? Mientras le duela quiere decir que nosotros estamos vivos, y mientras estamos vivos, nosotros necesitamos este cuerpo, para poder realizar todas las cosas, y por lo tanto nuestro cuerpo tiene que ser administrado, cuidado, alimentado. Al hablar de cuerpo hablo de la parte fisiológica, morfológica, y hablo de la parte anatómica del ser. Es una realidad que nosotros tenemos. El otro día alguien me decía: pastor, tengo un lastimado, ore para que el Señor me sane y me cicatrice. ¿Lo podemos hacer? Claro, y de hecho lo hacemos. Pero si el Señor ha puesto a mano la medicina, que es una bendición de parte de Dios para la humanidad, ¿ustedes creen que está bien con que solamente yo ore por un lastimado y me vaya? ¿O necesitaremos también acudir a un médico? Necesitaremos también que un médico nos haga una limpieza, nos haga un lavado, nos ponga yodo, nos ponga una crema, quizás nos dé una pastilla o quizás nos inyecte. No sé si es un lastimado de fierro, quizás algo contra el tétanos, yo qué sé. ¿Estará mal eso? ¿Estaremos pecando? ¿Seremos incrédulos con Dios? No, al contrario, estamos nosotros agradeciendo a Dios por lo que Dios ha puesto en nuestra mano, y la medicina es una bendición. Entonces, cuando nuestro cuerpo se enferma, lo más normal es que vayamos a un médico. Ahora, cuando los médicos dicen no hay cómo, es cuando aparece el Dios de los imposibles. Y a veces también en cosas pequeñas, a veces también Dios muestra su bondad en cosas pequeñas, en cosas chiquitas. Como un pequeño dolor de cabeza donde oramos y también pasa, también sucede. Pero nosotros tenemos que ser sabios y no podemos nosotros dejarle a Dios la carga de todo, sabiendo que Dios ya nos ha dado una bendición. Entonces, cuando nuestro cuerpo se enferma, lo más lógico es que lo llevemos al doctor. Pero también nosotros tenemos otra parte que se llama el alma que está compuesta de emociones, de voluntad y de mente. Cuando las emociones, cuando la voluntad, cuando la mente empieza a infectarse de cosas, ¿a dónde lo llevamos? Cuando su cuerpo se enferma, usted puede llevar su cuerpo donde un médico. Le lleva al peor médico que existe, al que no se graduó, al que más o menos así aprendió así. Le lleva su cuerpo para que dé viendo y toma la medicina y dice, bueno, esto debe ser, sí. Cuando su mente se enferma, ¿a dónde lo lleva? A cualquier doctor, a cualquier psicólogo, al que piensa que humanamente todo se puede arreglar, al que tiene temor de Dios, al que cree que no puede pasar solamente usted cumpliendo sus anhelos, sino cumpliendo un propósito eterno. Es decisión de cada uno. Ahora, también tenemos otra parte que se llama el espíritu, y el espíritu tiene áreas como la conciencia, la conexión y la comunión con Dios. Ese árbitro que está dentro que nos dice, hiciste mal, Esteban, hiciste mal, eso se llama conciencia. ¿Le ha pasado? No tiene color por si acaso la conciencia, porque saben poner hasta colores. No se trata de eso. Se trata de ser sensibles, de esa conexión con Dios. Esa conexión que permite que tengamos comunión con Dios y que nos hace saber por dónde estamos yendo. Cuando el espíritu se enferma, ¿a dónde lo llevamos? ¿Se podrá cortar esa conexión? ¿Podrá ser que esa conciencia que teníamos de lo que estamos haciendo malo, ahora ya no sirve, ya ni se siente, hago lo malo? ¿Cómo lavar los platos? Tan normal. ¿A dónde lo llevamos? A cualquier lugar, a cualquier sitio, con que se hable de Dios suficiente, a cualquier parte. No, tenemos también que llevarlo al mejor lugar, en donde su espíritu puede ser alimentado y en donde su espíritu puede crecer en esa conexión con Dios. Ahora, hay algo que del lado espiritual nosotros podemos reconocer. Del lado espiritual nosotros podemos reconocer que cuando el cuerpo se enferma hay que llevarlo al médico. Pero difícilmente del lado científico podrán reconocer que cuando el espíritu se enferma necesitamos de Dios para que cure. Hay personas a las que les practican exámenes, hay personas a las que le realizan estudios y le dicen no tiene nada, pero esa persona siente que se muere. Entonces ya no es el cuerpo nada más. Miren, nosotros somos una mezcla de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando uno de estos tres se resiente todo nuestro ser.
Ahora, les quiero hablar algo que tiene que ver con algo científico. Las personas que están con nosotros en nuestros cursos de pareja, en nuestros discipulados de pareja, ustedes saben que les hablamos de cosas como el cortisol, como la oxitoxina, que tienen que ver con un tema más científico que espiritual. Porque somos un todo y estamos ligados con un todo. Yo no soy médico, solamente he investigado un poco de este tema y les quiero compartir lo poco que he comprendido. Existe una conexión, no lo digo yo. Lo dicen personas como médicos, quienes han llegado a conclusiones interesantes, como Frank, esta persona que ustedes ven se llama Frank Schladen. Él es presidente del Instituto de Neurología de Alemania, de la Universidad de Witten. Él publica un estudio, es el que ustedes lo están ahí, no lo van a ver porque está muy, muy pequeño, pero él publica un estudio en donde hace una conexión entre las células que activan los tumores y la mente. La traducción más o menos es la que les pongo ahí. Dice, la activación y el crecimiento de las células tumorales tienen una conexión con el sistema neurológico y nervioso del ser humano. Eso quiere decir que su cabeza y lo que usted emocionalmente puede llegar a sentir puede repercutir incluso en su cuerpo. No lo digo yo, lo dice un científico, presidente de un instituto neurológico en una universidad en Alemania. ¿Y sabe qué? Él no es el único. Le presento otro caso. Este señor se llama Yoshida. Este señor, en cambio, es el líder de un grupo de científicos de la Universidad de Londres. Hacen un estudio analítico y ellos plantean lo siguiente, la traducción dice más o menos esto. Los factores de estrés emocional o psicosocial intervienen en el riesgo de activar el cáncer y luchar contra el cáncer. Las personas con depresión tienen el doble de probabilidad de desarrollar cáncer. Ya son 2. Y les cuento que no son solo 2, son un montón. La semana me he pasado estudiando, leyendo y viendo un poco más, y en realidad hay un montón de material sobre esto. Y si alguien quiere que le comparta, avíseme, nos puede escribir a nuestro WhatsApp y le comparto todo lo que tengo por material. Esta persona lo que nos está diciendo es que el riesgo de activar el cáncer en una persona tiene que ver con cosas como el estrés emocional, como la depresión. Una persona en depresión tiene una mayor probabilidad de desarrollar el cáncer, lo dice un científico. Y el que más me ha impactado es este señor que viene a continuación. Este doctor se llama el doctor Ricky Hammer. Este señor es el jefe del Hospital Oncológico de Múnich. Y él desarrolla una unidad de investigación a raíz de una situación muy personal en su vida. Uno de sus hijos recibió un balazo y el chico quedó en coma. Y a raíz de esta noticia, empezaron a tener una serie de enfermedades, él y su esposa, al punto que su esposa desarrolla un cáncer de mama y él desarrolla un cáncer testicular. Y él empieza a estudiar más de 10,000 casos de cáncer y desarrolla lo que ahora se conoce como las leyes de Hammer. Esta es una postura, entre comillas, nueva dentro de la comunidad científica y médica. Les repito, yo no soy médico, pero sí puedo investigar como lo hizo Juan Marcos. Y les estoy presentando el resultado de la investigación. No me crea a mí, métase al internet y usted va a encontrar un montón de estas cosas. Las leyes de Hammer dicen lo siguiente. Antes de eso, el hijo de este doctor con el tiempo muere. Él puede entrar a un proceso de perdón y puede perdonar a la persona que mató a su hijo. Qué cosa más dura. Puede perdonar a la persona que mató a su hijo, pero su esposa no. Y en la fase final del cáncer, la señora decide perdonar, pero ya no alcanzó a recuperarse, ya murió. Pero él quedó vivo. Y él empieza a desarrollar toda esta ciencia. Y las leyes de Hammer dicen lo siguiente, voy a la primera, dice, el cáncer y otras enfermedades físicas se pueden activar con un conflicto, ¿en dónde?
con un conflicto psicológico o una situación de emergencia orgánica donde está en peligro la vida y te lleva a aislarte en tu pensar. Miren, lo que dice este señor es que cuando hay una situación donde está en peligro tu vida, donde tú te sientes así en peligro, supongamos, Dios no permita, pero supongamos que hay un terremoto y tú ves cosas feas, horribles y todo, tú no puedes evitar mirar eso. La gente que me imagino en la costa miró tanta muerte y tantas cosas duras. Me imagino que sacarse de la cabeza tiene que ser bien difícil, bien complicado. Eso no podemos controlar. ¿Qué es lo que podemos controlar? Miren lo que dice la parte final. Dice, y te lleva a aislarte en tu pensar. Eso ya es nuestra responsabilidad. Las cosas negativas que vivimos, de hacerme yo a un lado y empezar a pensar de que pobrecito yo, el universo se conspira contra mí, Dios no me quiere y Dios me tiene así, y me aíslo en mi pensamiento, eso ya es mi responsabilidad. Y cuando te aíslas de tu pensar, te vuelves vulnerable. Eso es lo que dicen estas leyes de Hammer. Y te vuelves vulnerable incluso para las enfermedades. Miren lo que dice la segunda ley. Dice, el conflicto psicológico genera una modificación electrofisiológica de un área cerebral concreta llamada el foco de Hammer. Este señor plantea un lugar específico en donde se alojan rasgos que para los médicos van a comprender esto, dicen que se puede mirar con un TAC. Y allí se alojan rasgos de situaciones que nos causaron daño, que nos afectaron. Y la tercera ley es más reveladora todavía. Dice que existe una correspondencia entre el tipo de conflicto y el lugar afectado en el cerebro que produce vulnerabilidad o una enfermedad. O sea, en el espacio del cerebro donde el foco de Hammer, donde dice este señor que se dan precisamente las enfermedades, depende en dónde está la marca para desarrollarse la enfermedad. Sería bien largo empezarles a contar todas las cosas donde él dice, ¿no? En qué parte del cerebro se aloja esto, el otro, este otro, y qué enfermedad produce, pero es larguísimo, son un montón de enfermedades que este científico plantea. Pero las que más me llamaron la atención fueron las siguientes, les voy a decir un par nada más. Dice, las peleas en el hogar se alojan en el cerebelo y es de donde, según Hammer, se desarrolla el cáncer de mama. No lo digo yo, lo dice un científico, lo dice alguien que ha estudiado 10,000 casos de cáncer y concluye que las peleas en el hogar nos vuelven mucho más susceptibles, a las mujeres les vuelven mucho más susceptibles para desarrollar cáncer de mama. Dice que una de las cosas donde más se refleja la afectación en el foco de Hammer es los síntomas, ¿no? Es el sueño, gente que no puede dormir. Y la otra, el otro estado, que es diferente al insomnio, este señor le llama la vagonia, que es un estado donde la persona solo quiere estar durmiendo y tiene un sueño permanente. Y mientras yo leía esto, me acordaba de gente que me decía, yo quisiera solo dormir y olvidarme de todo. Científicamente, Hammer lo que nos está diciendo es, tu cerebro ha sido afectado. Les repito, esto es un estudio científico. Dicen que la Biblia, la fe y la ciencia no se llevan. Pues bueno, les voy a demostrar lo contrario. Perdón. Gracias. Dice, la mayoría de enfermedades, concluye este señor Hammer, la mayoría de enfermedades producidas por alteraciones psicológicas y electrofisiológicas pueden encontrar sanidad con solo buscar solución a los conflictos internos. En otras palabras, lo que Hammer está diciendo es, las enfermedades físicas, algunas de estas que tiene el ser humano, las enfermedades físicas pueden encontrar solución simplemente si ordenas tu casa adentro, si ordenas tu interior. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a esto?
Esto la comunidad médica científica lo presenta como ¡wow! El descubrimiento. Y cada vez que aparece un nuevo descubrimiento científico, yo lo contrasto con la palabra de Dios y regreso a verla y digo, una vez más tuviste razón. El rey David, más o menos 4000 años antes de Jesús, tomó una mala decisión. Se subió al tejado de su casa, al techo, y empezó a mirar así su reino. En vez de estar en la guerra peleando por su pueblo, mira al lado a su vecina que se estaba bañando desnuda. Y le ve que está guapa la vecina. Caso contrario, no lo hubiese llamado. Le dice, tráiganle. Tiene relaciones sexuales con ella. Y después, la señora queda embarazada. ¿Cómo podían sostener la mentira de que ese hijo era de su marido y no del rey? Manda a llamar a su marido que estaba en la guerra, quiere que duerma con ella, el marido no quiere, tratan de emborracharlo, el marido no quiere, se queda durmiendo en la puerta. El marido vuelve a la guerra y la señora seguía embarazada y David seguía con el problema. ¿Qué es lo que hace David? Lo pone adelante para que lo maten y efectivamente lo matan. Entonces David no solamente que codició, no solamente que andaba, en vez de estar en la guerra, andaba paseando, no solamente que había dejado su responsabilidad, no solamente que codició a la mujer, no solamente que tuvo un adulterio con la mujer, no solamente eso, no solamente que él engendró un hijo, sino que aparte de eso mintió y aparte de eso mató a una persona inocente. Les pregunto, ¿cómo creen ustedes que se pudo haber sentido el rey David con todo lo que hizo? ¿Bendecido, prosperado y en victoria? No. Sentía que se le unía el cielo con la tierra, porque tenía un pecado que no había sido confesado. Cuando uno actúa mal, no es fácil decir yo estoy actuando mal. Cuando uno actúa mal, uno quisiera que nunca nadie se entere, que nadie sepa lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice. Y el rey David lo supo en carne propia. El Salmo 32 revela la respuesta de David ante la providencia de Dios. Dios fue tan bueno que no le permitió quedarse en ese estado, sino que le mandó un profeta, Natán, que se le paró al frente y le declaró su pecado. Y cuando David recibió toda esa cantidad de verdades en su vida, no dijo, no, mentira, verás, lo que pasa es que ella me andaba buscando, yo pobrecito. No, él no se excusó. Porque eso es lo que normalmente hacemos los seres humanos frente a un error. Lo que hacemos es buscar a quién echarle la culpa. David dijo, yo tengo la culpa. El Salmo 32 nos cuenta cómo fue su expresión pidiendo perdón a Dios. Pero miren lo que dicen los versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David dice, mientras callé mi pecado, mientras estuve así sin decir nada, tapando, mis huesos se envejecieron. La palabra hebrea original ocupada es estem, y estem significa hueso, sí, pero también significa cuerpo, significa vitalidad, significa vigor. El rey ha de haber sido en ese tiempo una persona con mucho vigor, con mucha vida, con mucha fuerza. ¿Se imaginan a David con su pecado ofreciendo sacrificios en el templo? ¿Se imaginan a David con su pecado alabando al Señor? Cuando él danzaba delante del arca y después con su pecado, ¿cómo estaría en el templo? Y David dice, mientras callé, mientras no dije mi pecado, mi vitalidad, mi vigor, mi vida se iba extinguiendo. Mi verdor, todo mi esplendor se convertía en sequedades de verano. De día y de noche, dice, agravaba sobre mí tu mano. ¿Qué quiere decir? David sabía la palabra desde pequeño. David sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. La conciencia no le dejaba en paz. De día y de noche lo tenía. Hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal. Lo que Hammer dice, hay una conexión entre lo que piensas, entre lo que sientes y tus enfermedades. David lo dijo hace 4000 años. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Una vez más, Dios tenía razón. Y no solamente eso. Santiago,
Santiago siendo una persona crítica de Jesús, pero crítica mal, o sea, crítica en el sentido de decirle a Jesús, de pararse y hasta faltarle al respeto. Era un muchacho malcriado este Santiago, se llamaba Jacobo en ese tiempo. Él cuando recibe una conversión de parte de Jesús escribe lo siguiente en Santiago 4:1, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde salen las pasiones? ¿De dónde salen los pleitos? ¿De mi mujer que no me entiende? ¿De mi marido que hace lo mismo? ¿De quién sale? Santiago dice, de ustedes, de sus pasiones que combaten en sus miembros. ¿Lo dijo Hammer o lo dijo Santiago? ¿Quién lo dijo primero? ¿De dónde vienen sus conflictos? De su interior. Hammer dice, muchas enfermedades se pueden arreglar si arreglan su parte interior. Y Santiago ya lo dijo, 2000 años antes de nuestro año. Lo dijo. De ahí nacen nuestros pleitos, nuestros problemas. Y dice después versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Codicias, sí. Ve la vecina lo que se ha comprado, ve el vecino y se ha cambiado de carro, ve, codicias y ardes de eso, de la envidia. Buscas tener, y cuando ya lo tienes, quieres tener otra cosa más y no tienes paz. Le pides al Señor cosas solamente para tus deleites. Recuerdo una persona que decía, ¿cuánto le pido al Señor que me dé una camionetita para traer a mis hermanos a la iglesia? La iglesia está un poquito alejada. Y traía de un barrio, traía a las personas en la camioneta. Le pido al Señor que me dé una camioneta. Y con el tiempo Dios le dio la camioneta. Primer domingo, segundo domingo, quizás tercer domingo, venían llenitos en la camioneta, ¿no? Del barrio. Tercer domingo los hermanos llegaban a pie. ¿Y qué pasó con el fulanito? Se ha ido de paseo con la camioneta. Y después poco a poco ya no fue asomando, hasta que un día se le encontró en la calle y se le dijo, ¿y qué pasó? No ha venido por la iglesia. Ni sabe la bendición que Dios me ha dado, dice. Los domingos en la plaza me contratan un montón para estar con mi camioneta de aquí para allá. Y se acabó su conexión con Dios en nombre de la camioneta. No es que esté mal que tengamos una fuente de trabajo, para nada. Lo que está mal es que tengamos mal puestas nuestras prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Miren, no solamente Santiago, sino también Salomón. Salomón, 4000 años antes de Cristo, dijo lo siguiente. Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Otra vez, Etzem. El vigor, el cuerpo, la vitalidad, las ganas de vivir. Miren, para que uno pueda tener un corazón alegre, tiene que estar alineado con el Señor. Acuérdense en espíritu, alma y cuerpo. Para que tu corazón esté contento, tú necesitas estar alineado con Dios. No necesitas gente que te diga, medio triste te veo, antes no eras así. Mira, los buenos amigos no son los que te hacen un escáner y te dicen, te veo mal. Los buenos amigos son los que, así estés gordo, buscan a otros 3 y te dicen, te vamos a llevar al Señor. Porque Él tiene solución para ti. Porque Él puede convertir tu corazón triste, lo puede transformar y te puede dar alegría en tu corazón. ¿A cuántos nos gusta estar al lado de una persona amarga? Que todo le apesta, que nada le gusta, que... Dicen los psicólogos, dicen ahora que se llaman personas tóxicas, ¿no? ¿A cuántos nos gusta estar así? ¿Cómo puedes tú tener un corazón alegre si todavía vives con un ancla en el pasado? ¿Cómo puedes tener un corazón alegre si tienes algo como el rey David,
que no lo puedes entregar. Que quizás por vergüenza, que quizás por dolor, quizás porque te afectó, porque te hizo mal, te quedas abrazado a eso, abrazada a eso. Y quizás llegas acá y le dices: Señor, yo te pido que mis hijos, mi marido, mi economía y todo esto cambie. Te quiero otro trabajo, quiero. Y el Señor está viendo cómo bajas quizás en la camilla y te pones al frente. Y quizás Dios está meneando la cabeza y dice: no necesitas de eso. Así tus amigos se enojen diciendo: oye, pero le llevamos para que se componga con esto y con el otro y nada, pues. Quizás nuestro Señor te está diciendo: lo que tú necesitas es perdón. Necesitas perdonar y ser perdonado. Porque quizás tus huesos se están envejeciendo, tu vigor se está acabando, porque tienes algo aquí adentro que no has soltado. Porque Cristo perdonó primero el pecado de la persona. Porque ¿sabe qué? No sirve de mucho una persona que tenga sus facultades completas y su corazón enfermo. Mire, usted puede irse al gimnasio y quedarse todo así, y las chicas lo mismo, pero si su corazón está enfermo, ese espíritu triste secará sus huesos. Usted puede comprarse un carro del año, usted puede comprarse la casa en el sitio de Quito o en los valles, donde usted quiera. Usted puede tener todo lo que se ha planteado económicamente, y eso está bien, y Dios trae abundancia, y yo soy partidario de que el Señor nos trae lo mejor para sus hijos. Pero con un corazón triste no sirve de nada. Callando un pecado sin confesarlo a Dios no sirve de nada. No hubiese servido de nada que ese Señor se levante y se vaya caminando si se iba con su corazón lleno de dolores. ¿Habría pecado él? Seguramente sí. Por eso Cristo lo perdonó. Y quizás hoy tú te acercaste a este lugar esperando de Dios algo. Y está bien que tengas expectativa delante de Dios. Pero Cristo quizás está arrodillado escribiendo en la tierra, mientras todos te acusan y te dicen: tú eres así, asado y cocinado. Y quizás Cristo lo único que alcanza a decir es: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esta mañana nuestro Señor está listo para tomarte de la mano y decirte: ¿quién te acusa? ¿Quién te acusa? Ni yo. Vete y no peques más. El enemigo nos quiere marcar con el tema del perdón. El enemigo nos quiere poner una raya, como les decía la semana pasada, una raya para decirnos: hasta aquí llegaste. No puedes avanzar más porque no perdonaste. O no puedes avanzar más porque tienes un pecado, porque tienes algo impublicable, algo que nadie debería saber, algo que te llena de vergüenza y que es normal. El rey David lo sintió. Pero es momento de decir: mientras callé se envejecieron mis huesos. Es tiempo de soltar lo que no te pertenece. Miren lo que dijo Jesús. Marcos 2:5, con lo que empezamos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que miró Jesús en la persona para darle lo que necesita? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Miren, en el griego original la palabra significa pistis, o se lee como pistis, y significa convicción, confianza, constancia y fidelidad. Al ver Jesús la convicción que ellos tuvieron, al no llevarle a su amigo a un curandero, al no llevarle algunas aguas mágicas, al no llevarle a su amigo quizás a que lo revise cualquier otra persona, al ver la convicción que ellos tuvieron,
de que así haya un montón de gente y así nos toque romper la casa, Cristo tiene la respuesta. Al ver esa convicción, entonces le dio lo que necesitaba. Y la convicción es también constancia. Así no lo veas ahora. Tú no puedes dejar que ni el tiempo ni las circunstancias ahoguen tu fe, tu convicción. La palabra dice que son benditos los que no vieron y creyeron. Y aunque tú no veas todavía, si tú lo puedes creer, Dios lo puede hacer. Perdonar trae sanidad. No lo digo solamente yo, no solamente lo dice la palabra. También hay estudios científicos que hablan que perdonar trae sanidad. ¿Qué implica esto para nuestras vidas? No puedes vivir la vida abundante que Cristo te ofrece si tu mente está ocupada con el peso del pecado. Tú no vas a poder encontrar paz, no vas a poder tener buenas acciones, tú no vas a poder vivir una vida cristiana si en tu mente sigues guardando como David: lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. No vas a poder. No vas a poder comprender lo que Cristo tiene para tu vida en el hoy si tú vives atado al ayer. Tú no vas a poder avanzar hacia un futuro de bendición si sigues atado a lo que hiciste mal. Hoy nuestro Señor te quiere decir: ni yo te acuso. Si pides perdón y perdonas, tu corazón se convertirá en tierra fértil. Pastor, pero es que a mí, mi esposo, mi esposa, a mí me dañó. A mí me hizo daño. ¿Cómo voy a pedir yo perdón? La palabra del Señor dice que si alguien te ofende en una mejilla, le debes mostrar, diga nomás, la otra. Alce la mano. ¿Cuántos de nosotros esta mañana que nuestra esposa nos ofendió, nuestro esposo nos ofendió, o esta semana, le mostramos la otra y dijimos: hijita, dale nomás el otro lado? ¿Cumplimos con ese postulado de Cristo? Entonces pecamos. Y porque pecamos, tenemos que pedir perdón. La palabra dice que nosotros bendigamos a los que nos maldicen. ¿Cuántos de nosotros esta semana hemos bendecido a quienes nos han tratado mal? Entonces hemos pecado. Y es necesario que al Señor le pidamos perdón. Perdón porque le hemos sido infiel y no llegamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Donde existe pecado, Dios no manifiesta su poder. Por eso tienes que pedir perdón. Tienes que pedirle perdón a Dios. Porque al sentirte ofendido o al sentirte ofendida, tu corazón se empezó a dañar y empezó a haber una conexión, como diría Hammer, entre el corazón, entre la mente y entre tu cuerpo también. Es necesario pedir perdón. Y es necesario también perdonar, porque caso contrario, el poder de Dios no se va a manifestar. Dios no se manifiesta donde hay pecado. Pero es que Dios es Dios de amor, ¿verdad? Dios es un Dios buenito. Sí, pero también es un Dios justo. También es justo. Y donde hay pecado, no se ve la mano de Dios. Por eso le tienes que poner un alto a Satanás y a sus planes. Y debes pedirle perdón a Dios. Yo no le veo a Jesús diciéndole al paralítico: a ver, confiesa tus pecados, duro, a ver, delante de todos que te oigan. No lo veo así. Le veo a Jesús viendo la convicción del hombre y diciéndole: te perdono. No es necesario que usted pase acá, que venga hostigado, amarrado con alambres de púa, sangrando. No es necesario. Es simplemente que usted y Dios tengan una conexión. Y usted le confiese a Dios el pecado que le asedia, el pecado que no le deja en paz, el pecado que no permite
que su vida, que su matrimonio, que su familia sea tocada por Dios. Porque donde hay pecado, el poder de Dios no se presenta. Finalizo con esto. El pecado y la enfermedad no forman parte del plan de Dios. No forman parte del plan original de Dios. El perdón integral que Cristo ofrece sana tu pasado, bendice tu presente y te proyecta al futuro. El perdón que Cristo ofrece es capaz de sanar lo que te duele, de quitar esa espina del corazón que te tiene ahí cautivo, adolorido, por algo que pasó, por algo que quizás hasta no pudiste controlar. Pero si no permites que Dios, si no permites que la sangre de Cristo lave tu pasado, limpie y sane tu pasado, no vas a poder tener un presente con bendición, porque todos los días tu mente va a estar presa del ayer. Porque todos los días tu mente te va a llevar a lo que hiciste y no debiste. Y si vives en el presente, esclavo de eso, no vas a poder proyectarte un futuro. ¿Cómo vas a poder proyectarte un futuro si tienes un presente que solo te lleva al pasado? El Señor nos ha llamado a libertad. Y la palabra dice que conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La verdad, la comunidad científica hoy lo presenta como un gran descubrimiento. Una vez más la Biblia tenía razón. Lo que tú haces y callas afecta tu mente, tus emociones, tu espíritu y tu cuerpo. Muchas enfermedades, según los científicos, nacen en esa inquietud que tienes en el corazón. Y si tú no aprendes a perdonar, y si tú no pides perdón, y si tú no dejas el pecado que te molesta y que te tiene cautivo, tendrás un presente doloroso y no podrás proyectarte un futuro, porque solo pasarás recordando lo que hiciste y no debiste. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide pensando en ti y en tus generaciones, porque lo que hoy tú decidas se convertirá en la bendición o en la maldición de tus hijos. Porque si hoy tú decides cortar ese pecado, el Señor tendrá misericordia de ti y de tus generaciones. Pero si tú sigues abrazado, lo único que estás haciendo es entregándoles ese legado a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos ante tu presencia, mi Dios, para pedirte perdón. Comprendemos, Señor, que callar lo único que hace es que Satanás tome partido de nuestras vidas y empiece a marcar nuestra mente, nuestro corazón y hasta nuestro cuerpo, mi Dios. En el nombre de Jesús hoy queremos pedirte perdón, mi Dios. Señor, queremos pedirte perdón por ese pecado oculto, por ese pecado no confesado, por ese pecado que quizás hemos guardado años. Señor, quizás éramos muy jóvenes, quizás éramos inexpertos, quizás no teníamos tu temor, mi Dios. Quizás era parte de un juego, quizás todo se dio en medio de un ambiente que no nos permitió pensar, mi Dios. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos honrado tu nombre con lo que hemos hecho. Yo te quiero pedir ahí en el lugar que tú estás, que cumplamos con lo que dice la palabra. La palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Yo te pido que allí, a manera de susurro, como que si lo estuvieses diciendo en el oído del Señor,
y confieses tu pecado. Háblalo, sácalo, entrégale al Señor ese pecado, pídele perdón, hazlo. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú escuches la voz de tus hijos. Señor, no queremos seguir cargando el peso del pecado, mi Dios. No queremos seguir, Señor, envueltos en esta situación que hace que nuestra vida se convierta en un tormento día a día, Padre. Señor, quiero entregarte el pecado. Quiero entregarte mi pecado, Señor. Quiero pedirte que me perdones, mi Dios. Perdóname. Diga con sus palabras, perdóname, Señor. Dígalo fuerte, perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpie de todo pecado. Señor, yo te pido que el perdón se manifieste en esta mañana, mi Dios, en el corazón de cada uno de nosotros. Perdónanos porque te hemos faltado, Señor. Porque al no entregar perdón, al quedarnos nosotros guardados el perdón como si fuese un trofeo de guerra para nosotros, lo único que hemos hecho, mi Dios, es colaborar con el enemigo para que nuestra vida se limite. Perdónanos, Padre. Perdónanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y hoy también queremos perdonar a quienes nos han ofendido. Repita conmigo y dígalo fuerte: yo perdono a quien me ha hecho daño. Yo perdono. Si quiere usted poner el nombre, ponga el nombre. Ponga el nombre de quien perdona. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que los corazones y la mente de cada uno de los que estamos aquí, Señor, sea transformada, Señor, por tu presencia, mi Dios. Y que podamos dejar de pensar, Señor, humanamente, aguantando el perdón como si fuese algo bueno para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, como si fuese la falta de perdón parte de nuestro orgullo natural, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que sea desatado perdón en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, que podamos vivir, Señor, ese perdón que Cristo nos ofrece, que podamos escuchar esas palabras que provienen del corazón de Cristo. Ni yo te acuso, ni yo te juzgo. Levántate, vete y no peques más. Señor, que podamos sentir tu perdón. Ahora mismo, mi Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahora mismo, Señor, inunde nuestros corazones, inunde nuestros pensamientos. Ahora mismo, mi Dios, tócanos con tu mano poderosa, Padre, en el nombre de Jesús. Que hoy podamos experimentar, Señor, ese perdón que proviene, Señor, de tu corazón. En el nombre de Jesús, hoy es mañana de libertad, Padre. Hoy es mañana de sanidad, porque el perdón trae sanidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco, Padre. Porque no solamente tu perdón quedará allí, Señor, porque será como el paralítico, Padre, que después de recibir el perdón, recibiremos el milagro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pongo delante de ti nuestras peticiones, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y te pido en el nombre de Jesús que la falta de perdón o el callar un pecado no detenga el avance de tu reino en mi vida, en mi corazón y en mi familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy tomamos la posición que nos corresponde, mi Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, dejamos lo que no nos pertenece para abrazar ese perdón que proviene de tu corazón, que trae proyección familiar, que trae bendición y multiplicación para nuestra casa, mi Dios. En el nombre de Jesús, que esta mañana sea recordada como la mañana en que Dios nos trajo libertad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Padre, que selles esta enseñanza en el corazón de cada uno de nosotros y que de aquí en adelante empecemos a vivir una nueva vida en Cristo, Señor. No podemos vivir una vida en Cristo si vivimos abrazados al pasado, Señor. Sana nuestro pasado, Señor. Sana nuestro pasado, Señor. Danos libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Dejamos atrás lo que nos ha dolido, Señor. Dejamos atrás lo que hemos callado. Y ahora, Señor, nos proyectamos un futuro de bendición, a un futuro inmenso, impensado, porque tus planes son mayores, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco por esta mañana, Señor, y por este mes que vamos a hablar del perdón. Gracias, Señor, porque estamos a mitad de enseñanza y hemos encontrado verdades enormes en tu palabra, Señor. Padre, nos disponemos también para honrarte con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús, Señor, examina nuestros corazones. Te pido que la fe, Señor, se active.
y que no sea la codicia la que levante esta ofrenda, sino que sea la fe, Señor, nuestra convicción. Si usted necesita un sobre, aquí lo hacemos así, a través de un sobre. Si usted necesita un sobre, levante su mano, le van a entregar un sobre allí en el lugar donde usted está. Mantenga levantada su mano hasta que le entreguen un sobre, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana yo te agradezco, mi Señor, por la bendición de poder llegar a tu casa a entregarte lo que te pertenece. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, yo ruego bendición para cada uno de los que hoy llegamos a esta casa, Señor, y vamos a dejar delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradezco, Señor, por la bendición que tú nos das de poder trabajar, de poder tener, Señor, un ingreso. Señor, gracias por el fruto de nuestras manos, el fruto de un trabajo honesto y digno, Señor. Padre, gracias por la posibilidad que nos das de poder trabajar. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, que tú mismo nos ayudes para no caer en desobediencia, para no hacerlo, Señor, por compromiso, sino hacerlo con alegría. Bendice las manos de quien diezma y quien ofrenda. Bendice las manos del dador alegre, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco por cada uno de ellos y te pido que tu Espíritu los guíe, los redarguya, los lleve hacia adelante, Señor, que puedan ver cada uno de ellos la multiplicación en sus vidas. Pero también oro, Señor, por la persona que por cualquier circunstancia hoy no puede acercarse a dejarte a ti lo que te pertenece, mi Dios. Señor, a veces los tiempos son malos, la falta de trabajo, a veces no hay oportunidades. Mi Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas la mano de quien hoy no puede diezmar ni ofrendar. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que de manera sobrenatural llegue la provisión a su vida, a su familia, Señor. Provee de trabajo, provee de clientes, provee, Señor, de una idea creativa para ganarse el pan. Pero por sobre todas las cosas, mi Dios, yo te pido que tu pueblo no se infecte de esa polilla del alma que se llama codicia, que nos hace quedarnos con lo que no es nuestro, sobre la base de argumentos humanos. Señor, hacemos esto con agradecimiento y sobre todo con obediencia, porque tú amas al dador alegre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos acercarnos. Jesús. Sigue. Jesús Cardivillo, quiero decir. Les presento a Jesús Cardivillo, quienes no le conocen. Cada vez que llamamos a Jesús piensan que seguimos orando y no es así. Bueno, hermanos, yo voy a hablarles sobre el ministerio que yo represento dentro de la iglesia, que es el Ministerio de Ayuda Social. Nosotros tenemos distintas actividades que realizamos a lo largo del mes para hacer obra, de poder extender la obra del Señor. Ahorita tenemos 3 iniciativas vigentes. Una, cuando usted entra al IBF, antes de subir las gradas, hay una canastita. En esa canasta es para depositar alimentos no perecederos, los cuales nosotros canalizamos y hacemos llegar a personas que están en situación de necesidad. La semana pasada anunciamos que teníamos una actividad con las personas que están en situación de calle en el centro de Quito y por causa del tema de las fiestas de la luz, ellos estaban dispersos, no la pudimos realizar y lo vamos a realizar esta semana que viene. Si usted de pronto se quiere sumar como voluntario a la gestión social de aquí de la iglesia, se puede acercarse a mí al finalizar el culto para yo anotarlo, ¿no? Y tenemos otra también, que es que nosotros estamos haciendo ayuda a los hermanos venezolanos, que como sabemos es una situación bastante fuerte que está ocurriendo, y lo que nosotros nos propusimos desde la semana pasada
con iniciativa del pastor, es que estamos recolectando para llenar un bus de personas que quieren seguir al Perú, ya que allí les dan la oportunidad de, sin tener visa, poder trabajar. Entonces, si de pronto usted quiere hacer un aporte, el aporte son de $14.25 y bendecir a una persona que quiere continuar con este viaje también se puede acercar. Les agradezco, hermanos, y que tengan una bendecida semana. Gracias, Jesús. Está Pili, por favor. Me contaban esta semana que la gente el pasaje en realidad se iba a costar $16.50, pero la gente, los transportistas están dando ese $2.25, ellos están aportando para que la gente que viene de Venezuela pueda seguir al Perú. Imagínense, ellos están contribuyendo, mucho más nosotros que somos el pueblo de Dios. Pili. Buenos días, bendiciones para todos. Quiero aprovechar hoy de nuevo la palabra que nos hizo administrar el pastor sobre lo del pensamiento, el sentir, lo que nos sucede, el perdón. Verdaderamente Dios es increíble, maravilloso. Siempre que uno esté pegado de la mano de Él, bajo la obediencia y no perder la fe. Quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio de mi vida. Yo el año pasado estuve con un diagnóstico de un 98% de cáncer en la vejiga en el mes de junio. De verdad, bueno, yo doy gracias a Dios porque si yo no hubiese estado en esa oportunidad, ya en los caminos de Dios, quizás yo me hubiese derrumbado. Mis hijos ya estaban aquí en Ecuador, Oriana y Chuito. En Venezuela, bueno, tengo mi familia por parte de mi nuera, pero muchas amistades, ¿no? Bueno, yo tuve ese diagnóstico en vejiga. En junio me hicieron los estudios, en el mes de julio me operan, el 11 de julio, y el 16 yo voy a mi servicio, a la Casa de Dios. Estaba dando la palabra la pastora Silvana Tomato. Cuando terminó el servicio, yo me bajé, me acerqué a ella, a su oficina, y le pedí que me hiciera sanación, con imposición de mano y, bueno, para librarme y me orara, pues. Y justo el año pasado, ese día se había tocado también el tema del perdón allá. Ella me dijo, te lo voy a hacer, pero recuerda el perdón. Bueno, eso fue terrible. Les voy a hacer el pequeño relato del médico. El médico, cuando me da el diagnóstico, después de operarme, fui a la consulta y a la semana, y le pregunté, bueno, doctor, ahora que vieron el pólipo, que lo palparon, pues la biopsia estaba en proceso para el resultado. Él me dijo, bueno, lamento decirte que hay un 98% de probabilidades que es cáncer. Él en su consultorio tiene un Cristo muy bonito, y yo le dije, mire doctor, ve al Cristo. Él me está enviando un mensaje. Él me dijo que en mi cuerpo no hay ninguna célula cancerígena y su diagnóstico va a ser errado. El médico, claro, se sorprendió, se sonrió un poquito y me dijo, ojalá. Bueno, y gracias a Dios el resultado fue negativo completamente. Entonces, para que vean, tenemos que estar agarraditos de Dios, bajo la obediencia, y vamos a tener sanidad completa. Bueno, y ahora le quiero dar la bienvenida a todas esas personas en nombre de la Iglesia Bíblica Familiar que nos acompañan por primera vez en esta mañana. Por favor, si se pueden poner de pie, que van a acercar a darles un pequeño obsequio. Un aplauso para todas estas personas. Con ese obsequio se les va a entregar una tarjetita donde por favor les pedimos que nos escriban sus datos personales. Eso es con la idea de estar en comunicación con ustedes y con nosotros para ayudarlos en cualquier necesidad. Que tengan un feliz día. Gracias, Pili, muy amable. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos vamos a despedir. Pongámonos de pie, por favor, para finalizar. Acá, Jesús, me falta una persona, por favor. ¿Alguien más faltó? Levante la mano. Solamente aquí, por favor. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Bíblica Familiar. Tenemos nuestra reunión de oración los días miércoles a las 8:30 de la noche y los cultos regulares 8 de la mañana el domingo y 10 de la mañana también el domingo. Nuestros cursos de discipulado de pareja estamos abriendo para el mes de septiembre.
Así que a través de las redes sociales les vamos a hacer saber el inicio el arranque del discipulado de parejas. Doy gracias a Dios porque ya tengo algunas parejas, tenemos cupo para 15 parejas, pero tenemos ya, yo diría que quizás la mitad o un poco más, de personas que sin haber nosotros abierto las inscripciones ya están pidiendo cupo. Por favor, llegamos a las 15 y no vamos a poder más de 15. Les pido que con Janine en la parte de abajo en la librería ustedes puedan acercarse y puedan hablar para que puedan tener cupo con nosotros para este ciclo que iniciamos. Cada ciclo dura 3 meses y las personas que hemos pasado por el discipulado de pareja sabemos que es una bendición tremenda porque el Señor nos cambia la manera de mirar el matrimonio y se convierte realmente en una bendición. Les invito a levantar su mano izquierda. La palabra del Señor dice que Dios en nuestra mano izquierda pondrá riquezas y honra. Les invito a llevar su mano derecha a su corazón. La palabra de Dios dice que Dios en nuestra mano derecha pondrá largura de días. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que se encuentra en este lugar, desde el más chiquito hasta el más grande, mi Dios. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tu voluntad perfecta y santa se haga en sus vidas. Señor, no permitas que el enemigo se robe la bendición, Señor, con la falta de perdón. Permite, mi Dios, que podamos rendirnos delante de ti y podamos entregar al señorío de Cristo lo que nos duele, lo que hemos hecho mal, y que podamos tener una vida bendecida, Padre, que podamos tener esa vida abundante que Jesucristo trajo a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, bendigo a tu pueblo, con la bendición sacerdotal originalmente entregada a tu primer sumo sacerdote, Aarón. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga al Señor como prioridad en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, y Él te bendecirá. Recuerda que Dios honra al que le honra. El Señor bendiga tu canasta, el Señor bendiga tu alacena, el Señor bendiga tu trabajo, el Señor bendiga tu salud. Bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que por donde vayas la presencia de Dios vaya contigo, en donde te pares, en donde hables, en donde estés presente. Que el Señor Jesús se levante como poderoso gigante y abra paso. Que si encuentras dificultad en esta semana, en el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios te dé la habilidad de poder sortear cualquier obstáculo. Y en el nombre de Jesús, todas las cosas que tú hagas, siempre termines dando la gloria a Dios de tus actos. Te bendecimos y te recordamos las palabras que Jesucristo tuvo para sus apóstoles. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre entregarles el reino. Que toda bendición que la obediencia trae recaiga sobre tu vida en la medida que tú obedezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Yeah.
hablar con el pastor.